Profesora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Em, a mí me tocó la obra de La Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga. A mí me tocó leer desde el canto número 1 hasta el canto número 9. Entonces vamos a comenzar con el primer canto. El canto número 1 eh, es titulado como el cual declara el asiento y descripción de la provincia de Chile y estado de Arauco, con las costumbres y modos de guerra que los naturales tienen, y asimismo trata en suma la entrada y conquista que los españoles hicieron hasta que Arauco se comenzó a rebelar. Ok, pues en este primer canto, como ya dije en el título, el poema inicia describiendo a Chile. El autor describe a Chile como una provincia fértil que es muy señalada por su posición en la región antártica. Alonso de Ercilla también lo presenta como una tierra que es muy respetada por otras naciones, por su fuerza, por su valor. También habla sobre la gente, su gente, los araucanos, que es un pueblo gallardo, soberbio, belicoso, que nunca ha sido regido por ningún rey y tampoco ha sido sometido por algún dominio extranjero. También nos habla sobre la geografía de Chile, que se extiende desde el norte a sur, desde la región antártica hasta el estrecho de Magallanes. Y también nos habla sobre la posición estratégica que tiene Chile al estar entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y bueno, también aquí nos habla sobre los araucanos. Él los describe como una sociedad de guerreros excepcionales y que tenían una gran organización que se basaba puramente en la disciplina militar, que desde niños eran entrenados en actividades para fortalecer su resistencia física, como por ejemplo correr por terrenos difíciles, competir entre sí y lo que a la larga los convierte en hombres que eran ágiles, que eran sueltos y que eran capaces de alcanzar hasta a los venados. Y así el pueblo también nos habla sobre cómo está compuesto el pueblo araucano. Estaba compuesto por 16 caciques principales y todos eran guerreros que habían ganado su lugar por su mérito en la batalla o en las guerras. A diferencia de otras culturas o otras sociedades, el liderazgo que habían en los araucanos no se heredaba ni tampoco se basaba en la riqueza, sino que ésta se daba por la habilidad y el valor que demostraban en el campo de batalla. Y también nos habla sobre las armas que tenían. Los araucanos usaban una variedad de herramientas que muchas habían sido adaptadas o inventadas por necesidad. Y entre esas armas principales estaban las picas, alabardas, lanzones, martillos, mazas y flechas. Y algunas armas habían sido tomadas de los cristianos. También nos cuentan qué usaban para protegerse, ¿no? Las armaduras. Ellos usaban corceletes, que eran como un tipo de armaduras livianas que estaban hechas de piel o de cuero duro, y esta les brindaba una gran protección en el combate. También otra cosa que resaltan aquí en este canto número 1 es que la organización que tenían ellos, ya que se organizaban en escuadrones y estos escuadrones estaban muy bien formados y las filas eran compuestas por más de 100 soldados y cada uno de ellos también se especializaba, solo tenía que especializarse en un solo uso, en un solo tipo de arma. Y también nos habla de que el ejército tenía una disciplina muy estricta y también nos habla sobre las tácticas que utilizaban, como el engaño o también como a los araucanos a veces hacían uso de los pantanos para protegerse de los ataques
de los españoles que venían en caballos o también que se refugiaban en terrenos difíciles para poder desbaratar a los caballos y también a los españoles. También construían fuertes defensivos que estaban hechos de estacas, de troncos, y esto lo hacían para protegerse y defender sus posiciones cuando estaban entre poquitos, ¿no? Ahí utilizaban esos fuertes. También nos habla sobre un poco sobre sus tradiciones y en qué creían ellos. En cuanto a esto, en cuanto a sus creencias, los araucanos no hablan mucho sobre eso, pero hay una parte, un fragmento donde dice, es gente es sin Dios ni ley, pero respetan al que fue del cielo derribado. Entonces aquí nos quiere decir que ellos y Alonso de Ercilla lo interpreta de esa manera, que ellos respetaban al demonio y que lo respetaban porque lo invocaban en sus cantos, en sus rituales, y entonces por eso él creía eso, ¿no? También tienen costumbres en las que combinan la guerra con la superstición, como por ejemplo consultar a los augurios. Antes de cada batalla siempre consultaban a los augurios, a los presagios, y si el presagio, digamos, era malo o no favorable, entonces ellos preferían no luchar, aunque quisieran hacerlo, no luchaban. Entonces ahí nos hablas un poco sobre sus creencias. Em, También nos habla sobre una deidad o un espíritu que se llamaba Eponamón. De hecho, nos menciona que ellos no tenían una religión formal o una deidad específica, pero sí en varios fragmentos mencionan a Eponamón, que es un tipo de deidad o de espíritu que representaba como la guerra o la fortaleza de los guerreros o algo así, porque al que era más fuerte a veces lo llamaban Emponamón, o también se les aparece varias veces en forma de dragón y así. Y bueno, también nos habla sobre la vida de los araucanos, ¿no? Cómo vivían. Ellos, toda su vida estaba completamente orientada a la guerra y era un pueblo muy feroz y belicoso que tenían una gran resistencia al sufrimiento y que eran capaces de soportar fríos extremos, hambre, sed. También los describe físicamente. Aquí los describe como hombres que eran robustos, bien formados los cuerpos, cuerpos grandes, músculos fuertes, y también el autor muestra una cierta, como un poco de admiración por la habilidad que tenían los guerreros araucanos y también por su forma de defender su tierra. Y también admiraba que nunca habían sido sometidos por ni reyes ni extranjeros. Eso era lo que admiraba un poco. Y ahora, también habla sobre los incas. En el canto nos menciona que los incas, que era el imperio que dominaba gran parte de América en ese entonces, intentaron una vez conquistar a Chile, pero al enfrentarse con la valentía y la fuerza de los araucanos, pues los incas se vieron obligados a retirarse porque habían sufrido ya muchas bajas. Entonces, por eso se retiran y aunque sí lograron dominar algunas zonas, nunca pudieron someterlos completamente. Y así es como trata de relacionar un poco con los incas. También nos habla sobre los españoles, ¿no? Cómo llegaron o cómo surgió cómo empezó toda la opresión a los araucanos por parte de los españoles. Aquí, bueno, se relata que Pedro de Valdivia era el conquistador español que había sido el primero que sometió a los araucanos. Valdivia, que Ercilla lo describe como un valiente que era un gran estratega militar. Entonces, con esa combinación de valentía, de estrategia militar,
Entonces pudo imponer el yugo español sobre el pueblo. Y así es como lo describe. Y también este, reflexiona un poco Alonso de Ercilla em, sobre el dominio, que ellos habían tenido gran parte del dominio del territorio, pero ahora su soberbia los estaba llevando a la ruina. Y bueno, también se habla sobre la fundación de varias ciudades, que como Chile, como Santiago, como la Imperial, Villarrica, que había sido vista o era vista como el resultado que habían tenido la conquista española por parte de Valdivia. Sin embargo, también Ercilla nos dice que ese éxito que generó en Valdivia una soberbia y en todos los conquistadores, una soberbia que los llevó a explotar a los nativos más duramente cada vez, a explotar a los araucanos y así. Y bueno, el canto uno concluye así con los primeros indicios de la rebelión entre los araucanos, porque nos habla sobre que los araucanos estaban acostumbrados a mandar, a vivir en libertad, y pues ya no soportan la opresión que estaban impuesta por los españoles y comienzan así a organizarse de nuevo para la guerra. Y bueno, el resentimiento que habían tenido era por los maltratos que habían recibido en los trabajos forzados, también por los tributos que estaban obligados a dar. em, También así es por eso que planean romper con el dominio español. Y así se cierra el primer canto em, con los araucanos ya levantados, ¿no? Para la lucha. Y así termina. Ahora vamos con el capítulo número 2 que se titula Ponese a la discordia que entre los caciques de Arauco hubo sobre la religión del capitán general y el medio que se tomó por el consejo del cacique Colo Colo, mm, con la entrada que por engaño los bárbaros hicieron en la casa fuerte de Tucapel y la batalla que con los españoles tuvieron. Bueno, aquí como ya dije en el título, pues sí ya va a contar más sobre la elección. Como ya estaban en planes para la rebelión, entonces deciden mandar a hacer un consejo, una reunión para elegir al capitán general. Entonces, ahí van llegando todos los caciques, los 16 caciques que habían, y entonces empiezan a llegar para discutir ese asunto. Obviamente todos querían ser capitán general, así que esto es lo que a un principio pues va a causar que haya como disputas o que haya como una discusión entre ellos. Entonces empiezan a discutir entre ellos de quién debería ser, quién es el más fuerte y así. Y empiezan casi a pelearse, ¿no? Entonces el cacique Colo Colo, que era el cacique más anciano, pero también era muy sabio, entonces se da cuenta de eso y que para mediar y también para evitar que esas disputas internas debiliten la causa común que era liberarse de los españoles, propone hacer una prueba de resistencia física. Y aquí él sugiere que el más fuerte, el que gane, entonces va a ser el capitán general. Y la prueba consistía en que el que más tiempo podía sostener un tronco pesado, entonces él sería el nuevo capitán. Así iba a demostrar la fuerza y así todos aceptan, todos los caciques aceptan y deciden competir en la prueba. Y bueno, están ahí horas y horas cargando el tronco. Algunos se van cayendo, se van yendo, pero al final solo queda el cacique Caupolicán, que era conocido por su gran valor y también por su habilidad en la guerra. Y él es el que gana. Caupolicán es el que más tiempo pudo sostener
tronco pesado. Y así demostró su resistencia física y también gracias a esas hazañas, él es elegido como nuevo capitán general de los araucanos. Y así obtiene el respeto, se gana el respeto de todos y tiene la autoridad para dirigir la rebelión. Y así con Caupolicán como líder, entonces empiezan a ya poner en marcha los planes para atacar a los españoles y deciden comenzar su rebelión tomando la fortaleza de Tucapel. Esta fortaleza era una posición muy estratégica que estaba controlada por los españoles. Los araucanos emplean tácticas como por ejemplo el engaño, aquí lo emplean. Para capturar la fortaleza, ellos fingen retirarse y fingen abandonar el lugar. Esto provoca que los españoles se confíen y que bajen la guardia. Y aprovechando esa distracción, los araucanos atacan por sorpresa y así toman la fortaleza y matan a muchos españoles que como estaban confiados no estaban preparados para defenderse y así mueren muchos españoles ahí. Y bueno, tras la captura de Tucapel, los españoles que estaban liderados por Pedro de Valdivia se enteran de que había habido la captura de Tucapel, así que deciden realizar una expedición para poder tomar esa fortaleza y también para castigar a los rebeldes que habían tomado la fortaleza de Tucapel. Y así Valdivia, que tenía mucha confianza, confiado en su superioridad militar, pues va hacia Tucapel, ¿no? Y va con soldados, pero no sospechaba que ahí ya estaban armando emboscadas los araucanos. Y bueno, aquí al final el autor nos habla nos da una reflexión sobre cómo la fortuna o el poder, el éxito pueden cambiar repentinamente y que pueden cambiar de la noche a la mañana. Y también nos advierte sobre la arrogancia o sobre la arrogancia que tenían los poderosos, y cómo estas pueden dar un giro inesperado, ¿no? Que pueden llevar a la ruina a quienes en un principio podían parecer invencibles, pero ahora estaban en aprietos. Em, y así, también nos habla que esto ocurre por la confianza excesiva que tenía Valdivia y que pensaba que ellos no representaban ningún peligro. Y bueno, así acaba el canto número 2. Ahora, el canto número 3 se titula Valdivia con pocos españoles y algunos indios amigos camina a la casa de Tucapel para hacer el castigo matanle los araucanos, los corredores en el camino en un paso estrecho y danle después la batalla, en la cual fue muerto él y toda su gente por el gran esfuerzo y valentía del autar. Bueno, como ya podemos ver ahí en el título, em, aquí nos va a hablar un poco más sigue dando reflexiones, ¿no? Sobre la soberbia, sobre la ambición que tenía Valdivia, que todos los días recibía o le ofrecían 12 marcos de oro al día, pero su codicia era más y seguía queriendo más y más. Y entonces esto también va a ser, la codicia va a ser lo que va a ocasionar más muertes. Y bueno, continúa hablando sobre la expedición de Valdivia hacia Tucapel. Entonces, antes de esa expedición, Valdivia ya había enviado a algunos soldados para asegurarse y para que ellos volvieran a dar una buena noticia, ¿no? De que no habían araucanos. Pero a los que había enviado nunca más volvieron a darles noticias. Entonces eso significaba que los habían matado los araucanos. Y así es como por primera vez Valdivia tuvo un poco de temor hacia los araucanos. Y habían como otro grupo de soldados compuesto por 10 jóvenes que iban a ir a hacer camino, ¿no? para Valdivia.
Y ahí aparece un indio cristiano, indio amigo, le dice, así le dicen en la obra, un indio amigo que les advierte sobre que en Tucapel había como 20.000 araucanos que los estaban esperando, que sería mejor no ir a Tucapel, pero Valdivia dice que ¿por qué dudan si ni siquiera han visto a los enemigos? Entonces, por esa confianza que tenía, entonces van hacia Tucapel, ¿no? Y cuando llegan a Tucapel, había un escuadrón enorme de araucanos alrededor. Y los escuadrones abrieron, como que se abrieron un poco y dejaron pasar a los españoles, a los 10 primeros españoles que habían ido primero. Y ahí los insultaron, pues les dijeron ladrones, engañadores. Y cuando estaban adentro ya de los escuadrones, los atacaron. Y los 10 soldados que habían ido primerito murieron todos los 10. Entonces así. Y luego cuando ya también fue Valdivia, llegó Valdivia, Tucapel, eh, pues se enfrentaron todos, ¿no? Y parecía que la victoria ya estaba ganada por los españoles, porque aunque eran pocos, pues tenían mejores armas, tenían cañones y así. Y los araucanos ya se estaban rindiendo y ya se estaban yendo algunos, pero apareció en ese momento Lautaro. Lautaro, pues era el paje de Valdivia. Era como, el paje creo que era como los empleados que tenían, ¿no? Un empleado de confianza. Y que había visto cómo se estaban rindiendo su patria, entonces él empezó a darles palabras de aliento a todos los araucanos y les dijo que también agarró una lanza y la clavó en Valdivia, pero no logró matarlo, pero igual lo clavó, ¿no? Entonces eso hizo que los araucanos tuvieran más valor para luchar y empezaron a luchar y también empezaron a tener más fuerza y empezaron a ganar el enfrentamiento. Entonces ahí murieron muchos de ambas partes, tanto de los españoles como de los araucanos murieron, pero Valdivia estaba también herido, entonces quiso escapar con un clérigo, pero igual fueron atrapados ambos, mataron al clérigo y estaban en consejo, en una reunión, en un consejo con Valdivia. Y pues Valdivia les suplicaba que lo dejaran estar vivo y que él se iba a retirar, pero como algunos caciques no, todos los caciques pues no le creyeron obviamente y luego lo mataron igual. Y así fue como otra victoria que ellos celebraron de nuevo porque ganaron. Entonces Caupolicán le agradece la batalla a Lautaro y le dice que gracias a él ganaron la batalla. Y así, en agradecimiento, Caupolicán pues nombra como capitán a Lautaro. Entonces lo nombra capitán y un signo de que ocupaban ese puesto de capitán es que como que lo rapaba y les dejaban como un copete con trenza. Y eso mismo le hicieron y pues eso era símbolo de ser capitán. Y Caupolicán se va a planear la rebelión también hacia Elicura. Y en el cura ya ve a lo lejos como unos 14 españoles que estaban llegando a caballo. Entonces, él, por eso, pasa la voz a los araucanos y ya se enteran de que están llegando, ¿no? Por el cura, 14 españoles. Y así manda sus escuadrones para estar preparados. Ahora, así termina este canto y el canto número 4. Ahora toca el número 4. Aquí el canto se llama Vienen 14 españoles por concierto a juntarse con Valdivia en la fuerza de Tucapel. Hallan los indios en una emboscada con los cuales tuvieron un porfiado reencuentro. Llega Lautaro con gente de refresco. Mueren 7 españoles y todos los amigos que llevan. Escapanse los otros por una gran ventura.
Aquí, como ya dije, en el capítulo 4, pues el autor aquí relata más que todo, primero sobre la justicia, que nos habla sobre una otra reflexión sobre la justicia, que la falta de justicia oportuna, pues puede permitir que los problemas crezcan más y más y así agraven las situaciones. Y es una comparación con Arauco, ¿no? Que si Arauco no hubiera sido tolerado en su rebeldía desde el inicio y los hubieran em, parado ahí, entonces ahorita no estarían en ese desafío que había alcanzado ya más grandes proporciones y que ahora se estaban enfrentando a consecuencias más severas, ¿no? Por lo que que estaban liderando los araucanos las batallas. Y así es como de esto habla. También sigue contando sobre los 14 españoles que estaban llegando. Ellos estaban llegando para reunirse con Valdivia, porque ellos no pensaban o no sabían, no se habían enterado que ya estaba muerto. Entonces, y los araucanos ya tenían un plan para atacarlos. Y así se enfrentan en una de esas. Y esos españoles eran muy hábiles utilizando sus armas, ¿no? Em, y así empiezan a ganar, pero como solo son 14 y los araucanos pues ya les ganan en número, pues matan casi al más de la mitad, a 7 matan y 6 pues logran escapar. Estos 6 llegan al castillo de Elicura y en ese castillo pues se enteran de lo que había pasado con Valdivia. El pueblo también llora, el pueblo español que había ahí, que habitaban, entonces lloraban a sus muertos, ¿no? A las viudas, los huérfanos, y aparece también aquí un personaje, Francisco Villagrán, que más adelante va a ser como nombrado el nuevo capitán de los españoles. Y así termina este canto, ¿no? Con los 14, con 6 españoles que sobrevivieron. Ahora, ahora eh, vamos con el canto número 5 que se llama En este quinto canto se contiene la reñida batalla que entre los españoles y araucanos hubo en la cuesta de Andalicán, donde por la astucia de Lautaro y el demasiado trabajo de los españoles fueron los nuestros desbaratados y muertos más de la mitad de ellos juntamente con 3000 indios amigos. Bueno, en este canto número 5, como ya vimos, también habla sobre Dios, que, que aunque Dios otorga un tiempo para que las personas se corrijan, las personas a menudo persisten, sigue en sus errores y también ignoran las señales o los castigos que envía aquí. Esto también lo sigue comparando con Valdivia, que ahora Lautaro es como el instrumento de castigo para que hace justicia en nombre de quienes han sido oprimidos, ¿no? Los araucanos. Y así hace una pequeña reflexión sobre eso, también cuenta la batalla de que ambos, ahora como los españoles estaban liderados por Villagrán y los araucanos por Lautaro, entonces ambos estaban ansiosos por pelear, ya que en el lado español habían tenido ya sus 6 cañones, estaban preparando los 6 cañones para la batalla y se enfrentaban primero. Y bueno, Villagrán siempre era como el capitán que siempre se enfrentaba primero a los araucanos. Lautaro también lideraba a los araucanos, pero lo que más causaban daños en los araucanos o bajas eran los cañones que tenían los españoles, porque ahí todo se nublaba y también ya no había mucha visibilidad con el humo de los cañones y también que llegaba a muchos araucanos y que pues morían, ¿no? Pero también los españoles veían que los araucanos eran demasiado fuertes,
con eso, hasta las batallas eran tan fuertes que hasta tenían los lagos de rojo por la sangre. Y así es como será el canto número 5. ¿No? Los españoles también tenían miedo por los araucanos, ¿no? Ahora, vamos al canto número 6. El canto número 6 se llama Prosigue la comenzada batalla con las extrañas y diversas muertes que los araucanos ejecutaron en los vencidos y la poca piedad que con los niños y mujeres usaron, pasándolos todos a cuchillo. Ese es el título del el canto número 6. Ya, en este canto se describen cómo se describe, ¿no? Se describe, se sigue describiendo la batalla que estaba en el canto número 5. Y bueno, aquí los araucanos están en la batalla y ya solo quedaban como 13 españoles y también estaba Villagrán. Entonces, en total quedaban 14 españoles, quienes eran los que luchaban. Y como los araucanos siempre menciona esto, el autor, que eran más altos en número los araucanos que los españoles. Entonces ellos rodean a Villagrán y todos se lanzan hacia Villagrán y así lo dejan muy débil y es herido a Villagrán. Y así pues a sus compañeros de Villagrán lo ponen en un caballo y tratan de huir. Los quedaban como em, pocos españoles, eran pocos y entonces solo eran 13, entonces tratan de ponerlo a buen recaudo a Valdivia en un caballo y pero también se dan cuenta de que llegan a un valle, tanto araucanos como españoles llegan a un lugar, a una ciudad también poblada por la mayoría españoles y los indios que eran amigos, indios cristianos les decía, y ahí mataban a los niños. Describe cómo los araucanos pues no respetaban a los niños, los mataban a todos, a las mujeres embarazadas, que como por los golpes, entonces sus bebés se salían, ¿no? De las mujeres que estaban embarazadas. Y también que los españoles trataban de proteger a las mujeres o a la población débil, pero como también trataban de escapar cada uno, ¿no? Pero como era un despeñadero, era una bajada, para poder bajar, algunos se tiraban a ese despeñadero y así morían todos triturados prácticamente por los golpes. Y ahí también gran cantidad de españoles murieron tratando de escapar y mm, también murieron mujeres y también el capitán, que era Valdivia, pues trataba de huir, ¿no? Pero la población que estaba, una parte de la población sí pudo huir, ¿no? No se murieron. Y estaban ahí, deambulando por todos los campos. Estaban débiles y también ahí nos cuenta que en las peores situaciones también sigue hablando sobre Dios, que Dios podía intervenir para cambiar el destino y así nos da una reflexión sobre Dios aquí en este capítulo, en este canto. Y bueno, así termina con los españoles deambulando, los que habían podido escapar de las batallas. Ahora vamos al canto número 7, que tiene como título Llegan los españoles a la ciudad de la Concepción, hechos pedazos, cuentan el destrozo y pérdida de nuestra gente, y vista la poca que para resistir tan gran pujanza de enemigo en la ciudad había, y las muchas mujeres, niños y viejos que dentro estaban, se retiran a la ciudad de Santiago.
Asimismo, en este canto se contiene el saco, incendio y ruina de la ciudad de la Concepción. Bueno, aquí nos van a hablar sobre la ciudad de la Concepción. Primero, los españoles que habían podido huir, pues luego de que se quedaran a explorar, a caminar ahí en los campos, encuentran un barco donde ahí se meten todos los que estaban heridos y pues logran llegar a la ciudad de la Concepción, que llegan hechos pedazos, ¿no? Cansados. Y por otra parte, también en Santiago, también llega la noticia, ¿no? De las muertes y a la Concepción también. Y así en la ciudad de la Concepción, pues llega el rumor de que tal vez deban despoblar la ciudad de la Concepción o irse, abandonar la ciudad porque iban a llegar los araucanos. Y ahí es donde aparece también, cuando ya todos se estaban yendo, todo el pueblo de ahí, aparece un personaje que es una señora que se llama Doña Mercia. Y doña Mercia era una anciana que no quería abandonar la ciudad porque tenía oro, riquezas y un campo fértil, por eso no quería abandonar. Y trata de persuadir a todos los españoles de que no abandonen la ciudad, sino que sean valientes y que luchen. Pero nadie le hace caso a la anciana. Entonces todos se van y después de que todos los enfrentamientos acabaron, un araucano que iba a un valle a recibir una herencia o algo así, encuentra a un indio cristiano que son los aliados de los españoles, ¿no? Y el aliado de los españoles, el araucano la había visto antes, ¿no? En la batalla que había habido en la ciudad. Entonces, había visto que él, cuando estaban peleando, él se quedó sin hacer nada y no defendía a sus compañeros. Y entonces por eso le dice a él, debes ser mujer, y así le dice. Y le dice que va a hacer oficios de mujer, que le iba a servir, y luego se convierte prácticamente en su empleado o lo toma como empleado a ese indio amigo. Y así es como también nos cuenta sobre el saqueo que hubo en la ciudad de la Concepción. Aquí nos cuenta que cuando llegaron ya los españoles, pues digo, los araucanos llegaron a la ciudad de la Concepción y aquí saquean toda la ciudad. Así los describe el autor, ¿no? Que los describe como saqueadores, que hasta se roban entre ellos mismos y también que incendian la ciudad, el de la Concepción. Y también nos dice que era la ciudad que era más rica de oro y de minas, ¿no? Pero se termina incendiando por los araucanos. Y así es como termina el canto número 7. Ahora vamos por el canto número 8, que trata sobre, a ver, el título es Juntarse los caciques y señores principales a Consejo General en el Valle de Arauco. Mata Tucapel al cacique Puchecalco y Caupolicán viene con poderoso ejército sobre la ciudad imperial, fundada en el Valle de Cautén. Bueno, aquí en el capítulo 8, primero, aquí se habla un poco de la derrota que tuvieron los españoles y como Alonso de Ercilla sigue reflexionando sobre como lo describe como un acto de justicia divina, todo lo que estaba pasando, porque gracias a la soberbia, a la opresión de los españoles o de Valdivia, es que ahora provocan su misma ruina, ¿no? Y así, aquí prosigue contando sobre un consejo que van a hacer nuevamente. Envían mensajeros a decirle a todos los caciques que va a haber un consejo general. Entonces llega Lautaro y Caupolicán, cuando llega Lautaro, lo recibe con mucha felicidad, con regalos y hay una fiesta, hacen una fiesta en realidad
porque como ya habían ganado como dos batallas, entonces estaban felices y empiezan a hacer la fiesta. Y bueno, como era como un consejo, entonces empieza a hablar o empiezan primero, llegan con sus trajes, ¿no? De españoles, ya que habían quedado, entre todos los capitanes, acordaron vestirse con las prendas de los españoles que habían sido derrotados. Y así es como Lautaro llega vestido con el traje de Valdivia, que era un traje verde y púrpura y que tenía muchos adornos de oro y de plata. Y así varios caciques llegan vestidos como españoles, ¿no? Porque era un signo de que los habían derrotado. Y empieza a hablar Caupolicán, empieza a hablar diciendo con mucha confianza, ¿no? Caupolicán empieza a hablar que eran tan fuertes que hasta podrían someter al emperador Carlos y también someter a toda España. Ese era lo que él estaba diciendo, ¿no? Lo decía con mucha confianza, que, pero algunos también, otros caciques también, como por ejemplo Peteguelén, que era un curaca anciano, y decía que no deberían confiarse tanto, ¿no? Que deberían mejor ser caudalosos. Así, em, al escuchar esto de Petelequén, pues Lincoya también lo apoya, ¿no? Que no deberían confiarse tanto. Y así es como Tucapelo, que también era otro cacique, por esos comentarios, entonces se pone muy enojado y furioso y también un poco soberbio. Y dice que él no le teme a esa España, ¿no? Y así es como dice, yo no le temo a esa España, que nunca quiere ser sometido por nadie y así. Entonces, también aparece otro cacique que se llama Puchecalco, que era un hechicero, era el agüero de ahí. Siempre a él también le preguntaban sobre los agüeros, que si iba a ver bien o si les iba a ir mal, y así. Entonces ahí este hechicero, el curaca hechicero que era Puchechalco, él dice que trae malos presagios, ¿no? Que está viendo malos presagios, que ha visto a Eponamón, que ha visto que estaba rodeado de toda la sangre araucana. Y así es como comienza a decir Puchechalco, que veía malos tiempos, que todo estaba bañado de sangre, así. Y frente a eso, Tucapel, que ya estaba enojado, entonces más se enfurece y levanta su masa y golpea a Puchichalco y pues lo mata. Mata a Puchichalco por haber dicho eso, ¿no? Que había malos presagios. Entonces, todos quedaron paralizados después de esa matanza que hubo, hasta que Caupolicán pues se da cuenta y da la orden para atrapar al que ha matado, o sea, a Tucapelo. Pero él en ese momento era tan fuerte con su masa que demuestra una gran habilidad para escapar y para luchar con otros. Y así también casi mata a muchos que lo querían retener. Y así es como varios de los caciques o de los que estaban ahí le piden a Lautaro que lo perdone, porque como había demostrado tanta fuerza porque ha escapado de todos y estaba a punto de matarlos, entonces dice que lo perdone, ¿no? Que puede ser útil en las batallas y así, que tiene mucha habilidad. Y así Lautaro es llevado a consejo con los españoles. Y pues él propone que le den 500 guerreros y que él va a regresar con 100 españoles muertos, si solo le dan 500 guerreros.
Entonces dan la orden y pues ya le dan sus 500 guerreros y para que él también haga su rebelión, ¿no? Y así estuvieron como 14 días festejando en el Valle de Arauco. Y bueno, llegó el ejército de los araucanos hacia la Imperial, estaban cerca de ahí. Y también, esta también era como una ciudad, ¿no? Ya. Y así es como termina el canto número 8. Es así como acaba. Ahora vamos por el último canto, que es el canto número 9, que mm, tiene por título Llegan los araucanos a 3 leguas de la Imperial, con grueso ejército. No ha efecto su intención por permisión divina. Dan vuelta a sus tierras, donde les vino nueva que los españoles estaban en el asiento de Penco reedificando la ciudad de la Concepción. Vienen sobre los españoles y hubo entre ellos una recia batalla. Bueno, en el último canto, que es el canto número 9, pues aquí primero empieza hablando sobre la evangelización, Alonso de Ercilla, ¿no? Que aunque la ciudad está debilitada, también hay la intención divina que puede cambiar el curso de los eventos, ¿no? Y también como que insinúa que hay una superioridad de la fe cristiana hacia las costumbres que tienen los araucanos, ¿no? Que hay una cierta superioridad porque ocurre un suceso, que es que cuando ya estaban yendo hacia la Imperial, eh, Caupolicán, que estaba liderando en ese instante, a los araucanos, pues ya se dirigían a la ciudad de la Imperial. Esto eran varios, era un gran ejército, aunque la ciudad estaba a, a medio camino estaban de la ciudad, pero ahí se presenta una tormenta y esta tormenta era violenta y sobrenatural y siembra el caos en el campamento. Y entonces todos los araucanos pues se asustan un poco porque era una tormenta muy fuerte. Y durante este evento aparece Eponamón, que es como la deidad, y aparece en forma de dragón. Y él les dice que deberían, que deberían matar a todos los españoles porque ellos ya estaban debilitados y que esta era la oportunidad para que los maten a todos. Entonces, eso es lo que les dice ese tipo de deidad. Entonces, incitan a los soldados a que no muestren piedad contra los españoles, que los maten a todos. Y eso es lo primero que aparece en este capítulo. Y tras esa aparecida y toda la tormenta, luego cuando ya se calma todo, aparece una mujer que era una mujer que desciende desde las nubes, que está tiene un gran brillo y está acompañada por un anciano que aparecen los dos detrás de las nubes y les habla a los araucanos y les dice que deben abandonar su ataque y que deben regresar a su tierra. Les advierte que Dios protege a los cristianos y que siempre los iba a proteger a los españoles, ¿no? Entonces que era por gusto que vayan, porque iban a perder. Y así, de vuelta en Arauco, de pronto los araucanos empiezan a enfrentar una crisis por la sequía y también por el hambre que había. Y todo esto los lleva a cometer actos como, por ejemplo, el canibalismo o el particidio o esas madres que se comían, ¿no? a sus propios bebés o sus hijos. Y así es como simboliza muchas circunstancias extremas, ¿no? que ha habido a causa de la sequía que estuvo ahí.
Y así los araucanos, pero no hacen caso tanto a a lo que les había pasado y deciden atacar nuevamente a los españoles, quienes estaban reconstruyendo en Penco, estaban reconstruyendo de nuevo la ciudad y así. A pesar de todas las advertencias o así de eh, del espíritu que ha venido, los araucanos, liderados ahora por Lautaro, organizan un ataque en las posiciones españolas. Y aunque los españoles resistían, eh, ahora bajo el mando de Juan de Alvarado, que era el nuevo capitán, los araucanos así logran entrar en el fuerte y también causan muchas matanzas ahí, ¿no? Empiezan a causar más matanzas y acá destacan dos soldados, dos araucanos, digo. Aquí como Tucapel, que como ya había demostrado habilidades, entonces tenía una fuerza descomunal. Él podía romper todas las defensas españolas y podía causar muchas destrucciones. Entonces él era como el más fuerte, ¿no? También se destaca aquí a Rengo, que era un araucano que era liviano, ¿no? Era muy ágil y él podía alcanzar a todos los españoles para poder enfrentarse con ellos. Era muy rápido. Y así en esta batalla, los españoles que estaban superados en número se ven obligados también de nuevo a retirarse. Y así la desesperación hace que los españoles huyan hacia el mar, se tiren al mar, que otros se resisten hasta el final, ¿no? Mueren hasta el final y así empieza, así ahí queda el capítulo, el canto número 9. Y también da una pequeña reflexión el narrador sobre el triunfo momentáneo, ¿no? Que el poder, el triunfo, el éxito es siempre momentáneo. eh, que también ese poder que estaba en los araucanos era un triunfo momentáneo y que igual que los españoles, esas victorias iban a ser efímeras y que la fortuna podía cambiar en cualquier momento, al igual que pasó con Valdivia y toda su gente. Y ahí es donde termina el canto número 9. Ahora vamos por mis citas. Eh, aquí está. Em, mis Mi pregunta de ensayo primero es ¿cómo construye Alonso de Ercilla una imagen ambivalente de guerrero araucano, presentándolo tanto como un modelo de lucha y resistencia y a la vez también lo presenta como un bárbaro cruel, ¿no? Esas dos visiones que tenía este Alonso de Ercilla sobre ellos. Los de color amarillo son cómo los presenta como modelos de lucha, de resistencia o de buenos guerreros que eran. Y las citas azules son de cómo los describía como bárbaros también o condenaba algunas de sus acciones que consideraba de bárbaros. Ya. Vamos a empezar con la primera cita que dice, cosas diré también harto notables, de gente que a ningún rey obedece, temerarias empresas memorables, que a celebrarse con razón merecen, raras industrias, términos loables, que más los españoles engrandecen, pues no es el vencedor más estimado de aquello en el que el vencido es reputado. Entonces aquí también dice sobre, ¿no? Que era probablemente tenían un tipo de estima hacia los araucanos porque ellos no se rendían. Entonces así dice, engrandecen, pues no es el vencedor más estimado, aquello en el que el vencido es reputado. Ahora, la otra cita es descripción de Chile. Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica, famosa de remotas naciones, respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida. La siguiente es, pues este distrito demarcado
por donde su grandeza es manifiesta, está a 36 grados el estado que tanta sangre ajena y propia cuesta. Este es el fiero pueblo no domado que tuvo a Chile en tal estrecho puesta y aquel que por valor y pura guerra hacen en torno de temblar toda la tierra. Otra cita es de 16 caciques y señores es el soberbio estado poseído. En militar estudio los mejores, de bárbaras madres han nacido, reparo de su patria y defensores, ninguno en el gobierno preferido. Otros caciques hay, mas por valientes son estos en mandar los preeminentes en una admiración, en los que usan los niños en teniendo habilidad y fuerza provechosa. Es que en es que un trecho seguido ha de ir corriendo por una áspera cuesta pedregosa, que al puesto y fin del curso revolviendo le dan al vencedor alguna cosa. Vienen a ser tan sueltos y alentados que alcanzan por aliento los penados y desde la niñez al ejercicio los apremian por fuerza y los incitan, y en el bélico estudio y duro oficio entrando en más edad los ejercitan. Si alguno de flaqueza da un indicio del uso militar, lo inhabilitan, y el que sale en las armas señalado conforme a su valor le dan el grado. También habla sobre los cargos de la guerra. Los cargos de la guerra y preeminencia no son por flacos medios proveídos, ni van por caridad, ni por herencia, ni por hacienda y ser mejor nacidos, mas la virtud del brazo y la excelencia, esta hace los hombres preferidos, esta ilustra, habilita, perfecciona, quilata el valor de la persona. Las armas de ellos más ejercitadas son picas, alabardas y lanzones, con otras puntas largas enastadas, de facción y forma de punzones, hachas, martillos, mazas, barreadas, dardos, sargentas, flechas, bejucos, tiros arrojadizos y trabucos. Cada soldado un arma solamente ha de aprender y en ella ejercitarse, y es aquella que más naturalmente en la niñez mostrará aficionarse. De esta sola procura diestramente saberse aprovechar y no empacharse en jugar de pica el que es flechero, ni de la masa y flechas el piquero. Hacen un campo y muéstranse en formados escuadrones, distintos muy enteros, cada hila de más de 100 soldados, entre una pica y otra los flecheros, que de lejos ofrecen demandados, bajo la protección de los piqueros, que van hombro con hombro, como digo, hasta medir pica el enemigo. Del escuadrón se van adelantando los bárbaros, que son sobresalientes, soberbios cielo y tierra despreciando, ganosos de extremarse por valientes, las picas por los cuentos atrás, arrastrando, poniéndose en posturas diferentes, diciendo, si hay valiente algún cristiano, salga luego adelante mano a mano. Hasta 30 o 40 en compañía, ambiciosos de créditos y lores, vienen con grande orgullo y bizarría al son de presurosos atambores, las armas martizadas a porfia con varias y finísimas colores, de poblados penachos adornados, saltando aquí, cae y allá por todos lados. Y ahora que viene las frases de color celeste, gente sin Dios ni ley, aunque respeta a aquel que fue del cielo derribado, que como poderoso y gran profeta es siempre en sus cantares celebrado, invocan su furor con falsa zeta y a todos sus negocios es llamado, teniendo cuanto dice por seguro el próspero suceso o mal futuro. Y cuanto quieren dar una batalla con él, lo comunican en su rito. Si no responde bien, dejan de talla, aunque más le insista el apetito, caso grave y negocio no se halla. Pero no sea convocado este maldito. Llamarle Eponamón, y comúnmente dan ese nombre a algunos si es valiente. Usan el falso oficio de hechiceros, ciencia a que naturalmente se inclinan, en señales mirando en agüeros de las cuales sus cosas determinan, veneran a los necios agujeros que los casos futuros adivinan. El agüero acrecienta su osadía y les infunde miedo y cobardía. Y estos que guardan orden algo estrecha, no tienen ley ni Dios, ni hay
pecados, mas solo aquel vivir les aprovecha, de ser por sabios hombres reputados, pero la espada, lanza, el arco y flecha tienen por mejor ciencia otros soldados, diciendo que el agüero alegre o triste en la fuerza y el ánimo consiste. Ahora, otro es esta. Todo su bien y mal aquí se encierra. Son hombres que de súbito se airan, de condiciones feroces, impacientes, amigos de domar extrañas gentes. Son de gestos robustos, desbarbados, bien formados los cuerpos y crecidos, espaldas grandes, pechos levantados, recios miembros de nervos bien fornidos, ágiles, desenvueltos, alentados, animosos, valientes, atrevidos, duros en el trabajo y sufridores de fríos mortales, hambres y calores. No ha habido rey jamás que sujetase esta soberbia gente libertada, ni extranjera nación que se jactase de haber dado en sus términos país pisada, ni comarcana tierra que se osase mover en contra y levantar espada. Siempre fue exenta, indómita, temida, de leyes libre y de servir erguida. En tanto, araucano acostumbrado a dar leyes, mandar o ser temido, viéndose de un trono derribado, de mortales hombres oprimidos, de adquirir libertad determinado, reprobando el subsidio padecido, acude al ejercicio de la espada, ya por paz ociosa desusada. Por dioses, como dije, eran temidos de los indios los nuestros, pero olieron que de mujer y hombre eran nacidos, y todas sus flaquezas entendieron, viéndolos a miseria sometidos. El error ignorante conocieron, ardiendo en vida rabia, avergonzados por verse de mortales conquistados. El enemigo hierro riguroso, todo en color de sangre lo convierte, siempre el acometer es más furioso, pero ya el combatir es menos fuerte. Ninguno allí pretende otro reposo, el último reposo de la muerte, y más medroso atiende con cuidado y solo procura morir vengado. Estaba el suelo de armas ocupada y el desigual combate más revuelto, cuando Caupolicano, reportando a las amigas voces, había vuelto. También habían su gente reparado, con vergonzoso ardor en ira envuelto de ver que un solo mozo resistía a lo que tanta gente no podía. Prosigue la comenzada batalla con las extrañas y diversas muertes que los araucanos ejecutaron en los vencidos y la poca piedad que con los niños y mujeres usaron pasándolos todos a cuchillo. Quedan por el camino mil tendidos los arroyos de sangre, el llano riegan, rompiendo el aire el plato y alaridos, que son desentonado al cielo llegan, y las lágrimas tristes y gemidos, puestas las manos altas con que ruegan, y piden de la vida gracia en vano, al inclemente bárbaro inhumano. Sordos aquel clamor y endurecidos miden con sueltos pies el verde llano, pero algunos de lástima movidos viendo el fiero espectáculo inhumano de una rabiosa cólera encendidos vuelven contra el ejercicio araucano que corre por el campo derramando la más partes en presa embarazado. Y a las tristes mujeres delicadas el debido respeto no guardaba, antes con más rigor por las espadas sin escuchar sus ruegos, las pasaban, no tienen miramiento a las preñadas, mas los golpes al vientre encaminaban, y aconteció salir por las heridas las tiernas pernezuelas no nacidas. La amarga noche sin dormir pasaban, al son de dolorosos instrumentos, mas el día venido se atajaban con otro mayor mal estos lamentos, diciendo que gran furia se acercaban los araucanos bárbaros sangrientos, en una mano hierro y en otra fuego, sobre el pueblo español, de temor ciego. La ciudad, yerma en gran silencio, atiende el presto asalto y fiera arremetida de la bárbara furia, que desciende con alto estruendo, con veloz corrida. El menos codicioso allí pretende la casa más copiosa y bastecida. Vienen de gran tropel hacia las puertas, todas de par en par, francas y abiertas. Corren toda la casa en el momento y en un punto escudriñan los rincones. Muchos por no engañarse por el tiento rompen y
descerrajan los cajones, baten tapices, rimas y ornamentos, camas de seda y ricos pabellones, y cuando descubrir pueden de vista que no hay quien los impida ni resista, quien sube la escalera y quien la baja, quien a la ropa, quien al cofre aquija, quien abre, quien desquicia, se encaja, quien no deja fardel ni baratija, quien contiene, quien ríe, ciñe, quien baraja, quien alegra y se mete a la partija. Por las torres, desvanes y tejados aparecen los bárbaros cargados. No en colmenas de abejas frecuencia, priesa y solicitud cuando fabrican en el panal la miel con providencia, que a los hombres jamás lo comunican, ni aquel salir, entrar y diligencia, con que las tiernas flores melifican. Se puede comparar ni ser figura de lo que aquella gente se apresura. Alguno de robar no se contenta, la casa que le da cierta aventura, que la insaciable voluntad sedienta, otra de mayor presa le figura, haciendo codiciosa y necia cuenta, busca la incierta y déjala segura, y llegando el sol puesto a la posada, se queda por buscar mucho sin nada. También se roba entre ellos lo robado, que poca cuenta y amistad había si no se pone en salvo a buen recaudo, que allí el mayor ladrón más adquiría, cual lo saca arrastrando, cual cargado va, que del propio hermano no se fía. Más parte a ningún hombre se concede de aquello que llevar consigo puede. Sería buena parte tiene, mas no espera, que presto pone fuego al aposento, no aguarda que los otros salgan fuera, ni tiene el edificio miramiento, la codiciosa llama de manera, y va en tanto furor y crecimiento, que todo el pueblo mísero se abraza, corriendo el fuego y ya de casa en casa. Esa es la última cita. Y las partes azules son como las partes negativas y o las partes en donde los describen como bárbaros, como crueles. Y las partes amarillas donde, digamos, admiran la lucha o su resistencia o también su valentía. ¿No? Esas son todas las citas. Gracias, profesora.